Ahora bien, por ejemplo, se trae a jugar al equipo de Barcelona femenil contra el equipo de Chivas. El primer tiempo me parece que estuvo bastante agradable, un equipo de Guadalajara que compitió bien con el equipo de Barcelona, pero para el segundo tiempo salen las jugadoras de Barcelona, las principales, y el equipo de Chivas hace todo el cambio de todo el plantel y nos llevamos una derrota de 4-1. Independientemente de que esta parte de Chivas femenil y Barcelona se volvió un espectáculo más o menos agradable y que la idea del entrenador de Chivas haya sido darle oportunidad a todas las jugadoras de pues vivenciar esto, se tiene que priorizar qué es lo que buscamos con estos juegos internacionales. Se busca que vengan y te apabullen con un marcador de 4-1 cuando en el primer tiempo le jugaste de tú a tú. ¿Qué tan importante era que las jugadoras de banca tuvieran esa posibilidad? ¿Qué aprendizaje tuvieron? ¿Va a tener una repercusión en la temporada el haber tenido esta experiencia? Yo creo que son situaciones que van aparejadas de todo esto que estamos comentando de Chivas en las redes sociales, porque el proyecto se entiende que hay uno de carácter general y también de carácter específico por cada, pero yo no veo el compromiso de, por ejemplo, en el área de comunicación social, de la búsqueda de seguir generando afición nueva, porque pues, ellos dan por hecho de que el equipo por sí mismo les va a seguir dando afición, y eso ya no es así. Se está diversificando las juventudes en equipos como América, como Tigres, en fin, en cuanto a equipos ganadores, el propio Pachuca. Y ahora que estamos en este impasse, donde pues, obviamente viene ahorita la Copa América, viene o está jugándose ahorita la Eurocopa, mucho fútbol externo, se pone poca atención a lo que está pasando a nivel nacional. Ya supimos nuestros grandes refuerzos que llegaron a Chivas, no se ve que vaya a ser algo más, se sigue insistiendo con Jordi Cortizo y ahora con otros jugadores que pues son simplemente petardos que se lanzan, pero pues yo lo que creo es que el equipo de Guadalajara se tiene que poner las pilas en, sobre todo la afición, insisto, en estar más informados de cómo un proyecto ganador se puede generar, porque si no, la verdad es de que vamos a estar en un ciclo negativo, siempre con la idea de que ganamos 2 partidos y somos los mejores, perdemos 2 partidos y somos lo dijimos aquí, la compañía Mercedes y un servidor, que de la salida de Fernando Hierro, lo importante era que se mantuviera Gago, y afortunadamente así sucedió. Gago se quedó. Ahora, en el reacomodo de todas las fichas, nuevamente, habrá que ver cómo se inicia la temporada. Yo la semana pasada argumenté, primero, en la revisión de lo que hice de los seleccionados nacionales de Chivas, y en ese video, si ustedes recuerdan, yo lo que señalo es de que Fernando Beltrán no tenía la calidad para ser seleccionado nacional, y terminó siendo así, y lo regresaron la semana anterior. Ya está entrenando ahorita con el equipo. Fernando Beltrán nos va a dar más de lo que ya nos dio. Yo digo que no, o sea, ya no veo yo cómo Fernando Beltrán pudiera darnos más. Yo creo que valdría la pena hacer intercambio de jugadores con alguna institución. Puede ser que Charlie Rodríguez viniera a Chivas, que Fernando se fuera a Cruz Azul, o por Jordi Cortizo, en fin, tendría que buscar una manera distinta la directiva de Chivas, y no hablo de Amauri, hablo de los operativos, del director deportivo, de estructurar el equipo con algunos jugadores a cambio que ya definitivamente ya no nos van a dar más. ¿Por qué tendrían que darnos más? Aunque Fernando se quiera quedar y se le agradece que sea Chiva de corazón y todo eso, pero la verdad es que Fer ya llegó con sus actuaciones a ser considerado en la selección y se dio cuenta él mismo, solamente el cuerpo técnico, de que no tienes. Entonces, su tope es ese, pues es lo que nos va a ofrecer durante el resto de su fútbol. Ya tiene 26 años. ¿Qué va a pasar con él? No creo que suba lo suficiente como para que pueda ser un jugador que se eche al hombro para sacarnos campeón. Creo que la afición, obviamente, también somos muy emocionales y nos casamos con la idea de que el Chicharito iba a venir a resolver aquí el protagonismo y hacer goles, y entonces nos iba a llevar el Chicharito precisamente a ser campeones. Eso tampoco va a suceder. El Chicharito, estoy convencido que es un personaje que él creó, o sea, dejó de ser el Chicharito jugador relevante y pasó a ser ese personaje, pues que ustedes saben que tuvo excesos, que tuvo indisciplinas, que le costó incluso su vida matrimonial, que se ligó a un coach de vida, que adquirió esa personalidad con un personaje que más que productividad lo que ha hecho es disminuir sus capacidades, su rendimiento. Y entonces Chicharito no va a ser el personaje que nos va a sacar adelante, ¿eh? Y le compramos la idea, el marketing publicitario, no solamente de Chivas, porque a Chicharito lo cobijaron incluso medios
externos de Chivas y como la gran figura, se entiende que es un jugador que al haber participado en los equipos más importantes del mundo y además siendo goleador histórico de la selección nacional, se ganó un espacio en el fútbol mexicano, está bien, pero una cosa es reconocer eso y otra cosa es pensar que su presencia en Chivas en el momento actual nos iba a traer como consecuencia un resultado extraordinario. Eso no va a suceder, eso no va a suceder. Y así podríamos ir hablando de cada uno de los jugadores y entonces como aficionados informados, entendiendo las calidades que tenemos en este momento, que si la gente que nos acompaña ha visto la Eurocopa, pues ¿cómo comparas a un jugador mexicano al que me pongan encima con incluso selecciones nacionales de segundo o de tercer nivel que están participando ahorita en la Europa, en donde los perfiles de los jugadores, pues obviamente nada que ver con el perfil del jugador mexicano? Hoy veíamos a Eslovenia, ¿no? Lo que le hizo a Bélgica y esa forma de juego que se ve que es un trabajo muy arduo el que tiene el entrenador de Eslovenia, que además, Eslovaquia, pero que además, fíjense nada más cómo está moviéndose el mundo en materia futbolística. Se sabe que este entrenador es un entrenador que está dirigiendo al Napoli, pero adicionalmente está entrenando a esta selección, o sea, 2 por 1. De esto estamos hablando, de cómo ahora, incluso a nivel de Europa, se han puesto de moda los entrenadores italianos. Hay 5 entrenadores italianos en la Europa, con las diferentes selecciones. Y entonces, en este argumento que quiero ofrecerles acerca del perfil del futbolista mexicano, en donde la talla, el peso en relación a los jugadores europeos, pues dista mucho. Y aquí tiene que ver con un proceso socioeconómico y cultural del país, porque sí, somos 130 millones de mexicanos y mexicanas, pero que no se nos olvide, 50 millones de esas personas están en pobreza y 20 millones en pobreza extrema. Si estamos hablando de 70 millones de los 130, son personas que tienen a sus hijos una alimentación deficiente. Entonces, el desarrollo biológico del jugador mexicano, pues obviamente se ve deteriorado. Y tenemos a jugadores de la complexión, y yo soy tamaño petit y estoy haciendo una crítica y una autocrítica de que nosotros, pues por raza, pues, tenemos al chiquito de Pachuca, tenemos a Fer Beltrán, el propio Jordi Cortizo, aunque es más alto, es muy delgado, y si hacemos un recorrido por la selección nacional, cuando los comparas con los jugadores europeos, y sobre todo los de raza negra, no, pues nada que hacer. Y ahí lo único que tendríamos como argumento futbolístico para ganar y enfrentar a esos jugadores es lo colectivo, pero en lo individual, en los manos a mano, estaríamos perdidos. Cuando ve uno al monstruo Lukaku, del centro delantero de Bélgica, pues la central eslovena lo pudo detener porque están al forje, aunque menos corpulentos y además de raza blanca, pero de alguna otra manera pudieron contenerlo, no solamente con fuerza física, sino además con un buen planteamiento defensivo, que es el argumento principal con el cual Chivas se puede defender en el ámbito local, pero no se ha logrado. Cuando estaba caminándose en esa ruta con Paunovic, jugador mexicano, porque ahora ya se sabe que Paunovic lo sacó pues la propia forma y la propia conducta de él, muy al estilo militar, de mucha disciplina, se agotó a los jugadores, pero yo me pregunto, ¿por qué se agotan los pinches jugadores mexicanos de la disciplina, carajo? Y regresamos a un asunto cultural, sociocultural, en donde el trabajador mexicano en su país es huevón, es indisciplinado, pero todos ellos dicen, es que quiero ir a Europa. Si van a Europa, tratan de imitar allá y la mayoría se regresa porque no puede con el pin. Y pues yo haciendo un paralelismo, y ahorita que está Juan Carvajal ya en California, pues es una crítica también de lo que sucede con nuestros connacionales, que los que están aquí se comportan de una manera, pasan a Estados Unidos y se comportan de la manera como debieron de haberse comportado acá en el país, porque allá las normas. Entonces, es algo que tenemos que entender. Chivas forma parte de todo eso. O sea, Chivas no es el equipo de los 22 o los 30 jugadores del Guadalajara y de los que vienen en fuerzas básicas. No, la psicología del mexicano de Chivas es esto de lo que estamos platicando. Pertenecemos a este país con toda la problemática social, económica, política. De aquí emergen Chivas. Y si no entendemos eso, va a ser muy difícil que la afición se mantenga fiel, porque vamos a estar con dudosos resultados, porque va a ser muy difícil construir un equipo ganador si no se reconoce todo esto. Y así va a ser muy complicado, insisto, que el proyecto Gago tenga triunfe, porque va a jugar con lo que tiene, y lo que tiene la verdad es que dista mucho. También les ponía yo el ejemplo en ese video que grabé acerca del propio Ojito Alvarado. Nos saluda Luis Campos. Hola Luis, muy buenas noches.
Yo les ponía el ejemplo del Piojito. Con Chivas estuvo jugando muy bien, se gana su pase a la selección, pero cuando se enfrentó a Uruguay no pudo ganar un solo mano a mano, uno solo. Disparó extraordinariamente, pegó en el travesaño, esa única oportunidad que tuvo Chivas, perdón, en la selección de México, mediante el limón a Uruguay, pero la jugada viene derivada de no de una jugada, las que se hizo con Chivas, de un desborde del Piojo, no, viene de un rebote, le cae y dispara, y afortunadamente para ello no la metió el Piojito, pero es uno de los jugadores que se dice tiene calidad para ir a Europa. Yo me pregunto, neta, cuando tú en tu terruño, y hablo un jugador que querido no solamente aquí en México, sino allá en Estados Unidos, pudo ganar un solo mano a mano a los uruguayos. Entonces, tenemos que entender todo eso, porque ya creo que está inundado en este momento las redes sociales de todas las críticas, y yo noto a los Chivas Hermanos muy exacerbados, que no ven que lleguen refuerzos de renombre y no van a llegar. Chivas Hermanos, neta, no van a llegar. Tratan de revivir a exjugadores que ganaron título con Chivas del 2017, que Alan Pulido, por Dios, eso no va a suceder. Entonces, ahí lo queremos poner muy en la mesa, porque esta relación afición-equipo se está haciendo muy viciosa, pero realmente sin argumentos sólidos de parte de la afición, por el propio desconocimiento que tenemos respecto a cómo se conforman o se pueden conformar equipos. Luis Campos nos dice, me gustaba que llegue Cortizo, a pesar de que no es un goleador, pero analicemos que con el Piojo por un costado y Cortizo por el otro, delantero que ponga Chivas tendrá más opciones de anotar gol. Fíjate, Luis, que a mí también me gusta Cortizo. La única situación que trato de colocar aquí en el análisis es si estos jugadores que son seleccionados nacionales no pueden dar el do de pecho en la selección nacional, ¿qué tanto nos van a apoyar al equipo de Chivas a nivel local? Es algo para reflexionar. Estuvimos jode chingue después del fracaso del Mundial, aunque se quería un cambio generacional. Los pinches comentaristas de todas las cadenas se la pasan diciendo estas exigencias, y ahora que se hace un cambio generacional y ellos lo entienden como un cambio en donde metas a jugadores de 20 años. No, eso no iba a suceder porque primero no tenemos esa calidad de jugadores para selección nacional. No somos un equipo, un país que produzca tantos jugadores de selección nacional a los 20 años. Nuestro proceso se retarda mucho, por lo mismo que expliqué hace rato. Si somos un país donde mayoritariamente somos pobres, pues todos los chavitos están malnutridos. Al estar malnutridos tienes un problema de desarrollo biológico y de desarrollo psicológico, porque el cerebro, recordemos que es un músculo, y al no tener una buena nutrición, pues se desarrolla tardíamente. ¿Qué sucede con eso? Pues que su motricidad se desarrolla tardíamente, y eso tiene un impacto directo en el aprendizaje del fútbol y en su desarrollo. Entonces, cuando uno ve a Cortizo en Monterrey, que en los dos últimos partidos sí lo hicieron titular y jugó medianamente bien, y dices, bueno, si bien a Chivas pudiera hacer una sociedad ahí con algunos de los jugadores importantes y nos pudiera ofrecer un buen fútbol, pues a lo mejor sería parte de la solución. Pero lo mismo dijimos del Pocho Guzmán, y yo citaba hace ratito, se nos vendió la idea de que el Chicharito sí lo iba, y lo compramos. Bueno, la gente lo compró. En este canal siempre dijimos que el Chicharito no iba a ser la solución. Entonces, la duda es si en realidad depende de este tipo de jugador, o lo que tendríamos que estar buscando es que desde fuerzas básicas se tengan jugadores mejor formados y que el entrenador en turno sea capaz de sacarle el mayor provecho para hacerlos jugar como conjunto de manera muy eficiente. Y vuelvo a retomar el argumento de hoy, no es de ayer o de ayer, el de hoy. Eslovenia le hace un partido brillante a Bélgica. ¿Y cómo fue? Pues a base de jugar de manera coordinada. Si ustedes revisan ese partido, ustedes van a ver al equipo de eslovaco en una distancia no mayor de 30-40 metros. Vean cómo se mueven como pinches soldaditos. Todo es para contener al equipo de Bélgica, que de todas maneras Bélgica les anotó 2 goles, pero fueron anulados, bien anulados. Pero a lo que me refiero es, el equipo de Chivas necesita más que nombres, hombres que sepan jugar al fútbol y que el entrenador le saque su máximo potencial. Pero insisto, si acaban de correr esta bola de cabrones jugadores a un entrenador como Paunovic porque era casi un militar, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que necesitan estos jugadores? Y lo peor de todo es que no lo asimilan desde el punto de vista de ser autocríticos. Y todos, si ustedes escuchan las entrevistas de los jugadores más relevantes de Chivas, todos dicen, queremos ir a Europa. Bueno, sí, se van a ir a hacer Europa a ser pendejos y a regresar, porque precisamente la diferencia entre el jugador europeo y el jugador mexicano, en el caso de esta comparación, pues es la disciplina. Además, obviamente, aquí el calor extremo, por ejemplo, en Guadalajara, se entiende que es
la parte más fuerte. Esa y las lluvias, que son extremas en cualquiera de los sentidos. Pero vivir lo que viven en Europa, de los climas extremos, como por ejemplo en el caso de las nevadas y todo eso, pues nada que ver. Entonces, yo sí creo que ahorita que estamos abordando el tema de la afición en las redes sociales, primero en cuanto a número, también en cuanto a calidad, sí necesitamos meternos más de lleno, informarnos, ser más críticos a la hora de que estamos viendo el fútbol, para que primero nosotros mismos nos demos cuenta de que si somos aficionados de Chivas, vamos a tener que aguantar al equipo varios años todavía sin títulos, precisamente por todos estos argumentos que le estoy dando. ¿Y eso qué va a tener como repercusión? Pues de que ya no nosotros difícilmente vamos a cambiar de equipo, pero las nuevas generaciones se están enganchando con otros equipos ganadores. Así es, aunque nos duela, así es. Y lo mismo que está pasando con la selección nacional, de que la propia afición y los medios de comunicación quieren reventar, en este caso, el proceso de Jimmy Lozano, lo hemos vivido nosotros mismos, ¿no? Nos pasó con Chivas en diferentes momentos. Por eso es tan importante que cuando menos ante la salida de Hierro, y lo dijimos aquí, que se mantuviera Gago, que todo volviera a la normalidad, todo esto. Y desde entonces dijimos, difícilmente va a haber refuerzos importantes. Todos los jugadores que ha intentado conseguir Chivas, pues no los han ganado por una u otra razón. Entonces, esa es la historia real. Y yo le apostaría más a la formación de los jugadores. Y un ejemplo negativo, que pues me duele mucho tenerlo que presentar, pero yo le tenía mucha fe a Yael Padilla. Mucha fe. El Xavi tiene muchas cualidades, pero su comportamiento que nada tiene que ver con la realidad de su fútbol, porque pues no ha conseguido ni madre el pinche chamaco y se comporta así, pues imagínense. Yo no me meto si el pleito que tuvo con Fernando Beltrán, los madrazos que se armaron, tenga razón o no, porque eso pues solamente los que lo vivieron sabrán, pero el comportamiento de que se habla de que perdió el piso el chavo, y lo vimos también, yo lo sigo en sus redes sociales, haberse comprado con su dinero un carro, primero comprarles un carro, es parte de lo que está fuera de foco el chavo. Y así como él le pasó al Tiloncito, pierde la titularidad del Tiloncito por haber llegado tarde a una charla técnica. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, cuando uno dice, apoyemos a los jóvenes que vienen de fuerzas básicas y tienen estos comportamientos, pues nos desarman. Y entonces no tienen ni jugadores externos que vengan a hacer un buen trabajo, ni tampoco tienes a jugadores de cantera que estén dispuestos a ser gente adulta, gente comprometida con el club, gente con una disciplina que permita decir, en 2-3 años vamos a tener un pinche equipo muy competitivo. Yo y pongo el ejemplo del Pocho, de que la primera temporada tuvo una excelente temporada, pero no pesó lo suficiente, viniendo de haber sido campeón con Pachuca. En esa final no pesó lo suficiente para haber puesto orden. Además, él siendo el capitán, lo que narra Fernando Beltrán en diferentes entrevistas, que dice lo que pasó en el pinche vestidor. Entiendo que Paunovic era la cabeza y él debió haber puesto el pinche orden y han sido autocrítico y de hecho también parte de la culpa, pero el Pocho Guzmán en ese momento de haber tomado la batuta y a ver, aquí nos callamos, estamos ganando 2-0, vamos a ponernos las pinches pilas, cerremos los espacios, estamos jugando bien, si vamos ganando 2-0, estamos jugando bien, que están chingando, cabrón. Eso no lo hizo. Y luego la segunda temporada se bronquea con Paunovic, muerto. Y ahora la temporada con Gago medio empezó a jugar al final. ¿De qué sirve traer jugadores externos, incluso con identidad chiva? Porque él venía con identidad chiva. De todas maneras no te rinde. El argumento también que dice, no, es que en Guadalajara las mujeres son muy hermosas y se pierde la cabeza. En cualquier parte del país hay, y en cualquier país existen mujeres hermosas. O sea, no es tanto el contexto de dónde juegues, es más bien tu comportamiento en relación al contexto donde estás. Si tú decides ser disciplinado, lo vas a hacer siempre. Entonces, quisimos tratar el día de hoy este tema porque, bueno, pues ya lo que saben todos ustedes de las altas y de las bajas y de lo que está llevando ahorita la temporada, todo ello, bueno, pues eso ya es información bien. Pero este tema es fundamental, que va a venir otra temporada en donde vamos a estar llenos de desinformación y en donde la falta de entendimiento de cómo se genera un proceso de un equipo ganador, tenemos que tenerlo muy claro. Pongo un ejemplo ya para ir terminando, ahora no de Europa, sino aquí en América, por ejemplo el Boca Juniors, con muchos problemas de carácter económico, quebrado el pinche equipo. La generación que llegaron a tener de jugadores les ha alcanzado en 2 o 3 periodos diferentes de ser campeones de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? O el caso de su antagónico rival, que es el River Plate, perteneció al Pelado Almeida. O sea, ese es el asunto, de que son trabajos de largo aliento y que pues están fundados en darle continuidad a los procesos. Eso es lo único. Por ejemplo, Gallardo, el entrenador de River Plate, pues se aventó, yo creo que van como 6 temporadas, si no es que más, y temporadas que ha sido muy exitoso.
o Juan Carlos Bianchi con Boca Juniors. Si entendemos eso, chivas hermanos, chivas hermanas, nos vamos a quitar esta ansiedad y esta recurrencia que los vemos en las redes sociales, pues a veces creo yo que de manera poco informada y a veces un poco en la locura, ¿no? De pensar de que a base de mentar madres en las redes sociales el equipo va a cambiar. Eso no va a suceder, eso no va a suceder. Entonces, pues ahí está. Lastimosamente en redes sociales también las huilas nos planchan. Les voy a repetir las cifras para que pues, sí nos demos cuenta. En YouTube las huilas tienen 1.4 millones de seguidores, Chivas 614,000. En Twitter ellos tienen 4.6 millones, nosotros 4.2. En Facebook ellos tienen 11 millones, nosotros 7.4. En Instagram 5.9, 3.5 nosotros. En TikTok 3.6 ellos y ahí sí les ganamos nosotros 3.8. Ahora, insisto, sabemos que estas métricas pueden estar alteradas, que se compran, que son bots, eso nos queda claro, pero pues, los diferentes patrocinadores forman su criterio de compra de publicidad, pues a partir de lo que encuentran ahí en esos datos. Así que ahí está, chivas hermanos, chivas hermanas. La mejor opinión es la de ustedes. Si ustedes consideran que el equipo va a tener en un momento final, ahorita antes de que empiece el torneo, a 2 o 3 jugadores de renombre que van a llegar a Chivas, díganos quienes piensan que van a llegar. Y nosotros estamos seguros de que eso no va a suceder. Y por otro lado, la visión es de corto plazo, de mediano o largo plazo, lo que les gustaría. Yo estoy claro de que el mediano plazo es lo más conducente. Digo, pues ya a un largo plazo estamos hablando a 10 años. Yo creo que el plazo para Gago debe de ser de 5 años, es decir, 10 temporadas. Ahora, la pregunta es, ¿lo van a dejar y él se va a querer quedar? ¿O ya se tendrá que estar formando el nuevo entrenador? Miren, finalizo. Tristemente, un exentrenador de Chivas como es ahorita el entrenador que llevó a la selección mexicana a competir allá a Francia al campeonato de Toulon, Cadena, se llevó a varios jugadores de Chivas. Y digo, aparte, la selección estaba por arriba de los competidores con 3 años arriba, como ustedes saben, y no nos fue bien. O sea, neta, son cosas que duelen, porque pues obviamente ahora todos están pidiendo la cabeza de Cadena, ¿no? Y los jugadores que llevó de refuerzo, o más bien como parte de la selección que eran de Chivas, pues, de todas las confianzas, los conocía bien, y no nos fue bien. Empezamos bien ganándole a Francia, pero luego todo se armó en cada partido un desmadre que, pues, por algún motivo, esta pinche generación de los jugadores de la 23 perdieron su participación en Juegos Olímpicos, perdieron ahorita, por ejemplo, este campeonato en Toulon, y son jugadores que son, la mayoría de ellos, ya jugadores hechos y derechos de la primera división con 23 años. Está cabrón, está cabrón. Y un entrenador que se supone que es quien sabe potenciar a los jóvenes como es Cadena, no pudo con ellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nos estamos dando cuenta que el propio, porque fíjense, somos campeones en diferentes categorías de fuerzas básicas. Todo partiría de que si tú le ganaste a la América, a Cruz Azul, a los Pumas, a los Tigres, a Monterrey, en esas pinches categorías, son los mismos jugadores que te vas a enfrentar, cuando menos los mexicanos que te vas a enfrentar en las siguientes temporadas. Que trae, por ejemplo, Pachuca a un Rondón, o al jugador de media cancha colombiano, que es un pinche jugadorazo, ¿no? O César, no. A ver, ahorita me dice el productor el nombre de... En ese momento, uno pensaría, bueno, cuando menos, entre jugadores mexicanos, Chivas tendría que estar por encima de todos los pinches jugadores mexicanos de todos los equipos. Si ya los vapuleaste en categorías infantiles, ahorita debería suceder, y eso no pasa, eso no pasa. Entonces, son de las situaciones que, insisto, es para analizarlo con seriedad. No los quiero aburrir más. Esta sesión, este programa estaba precisamente para el análisis más de la afición, más que del equipo, de cómo nos comportamos y de cuál es nuestra expectativa real con la expectativa, que son cosas diferentes. Estamos disociados, por un lado, y también parte de la problemática es que desde las redes sociales de Chivas, entiendo que es la chamba ahí de los chavos que están ahí en las redes sociales de Chivas, pero luego nos sobrevenden lo que sucede dentro de Chivas, y nosotros también caemos en el pinche... en el garnito, ¿no? Entonces, no es así. Los jugadores de la América acaban de llegar, no son la solución, y además nunca debieron de haber llegado esos güeyes. Espero que me tapen la bocota, pero neta, yo detesto que haya intercambio de jugadores de la América con Chivas o de Chivas con la América. Y dentro de eso, entiendo lo que le pasó ahorita a Cota, que a lo mejor ya ni siquiera dependía de él, pero imagínense, uno de los símbolos más recientes de Chivas en cuanto a títulos, que no se pudo o no se quiso retener
para que se quedara con nosotros, se va a León y ahora termina yendo a las pinches Huilas y tendrá que defender ese pinche mar. Sí, las pinches cosas. Entonces, está cabrón lo que viene para Chivas y pero bueno, pues como siempre, la mejor opinión es la de ustedes. Ojalá, insisto, que el equipo con Gago repunte, un poco abstraído de todo esto que está sucediendo, de todas esas pinches cosas que están pasando, y que potencie lo que tiene de materia prima y que los haga jugar. Por ejemplo, las correcciones a nivel defensivo lo hizo y funcionó más o menos bien el aparato defensivo, que estuvimos nosotros aquí chingue. Si no tienes una buena defensa, con los pocos goles que hacemos, no vamos a poder obtener puntos y no vamos a poder calificar. Qué bueno que al final del torneo la pinche defensa se aplicó y ahí está. Ojalá, ahora que ya saben cómo jugar a la defensiva, ahora la parte ofensiva se vuelva mucho más creativa y tengamos realmente resultados importantes. Ayer salió una foto, hoy no me acuerdo, en donde Gago está hablando con el Chicharito y el pie de foto de la imagen decía que él estará diciendo Gago que los jugadores alrededor estaban sorprendidos de lo que estaba platicando Gago con el Chicharito. Y sí, se ve la pinche imagen ahí como los jugadores que están cerca, están atrás, como que se sorprenden de lo que le estaba diciendo Gago al Chicharito. Ojalá Gago someta al orden a todos estos jugadores, que le saquen el máximo provecho y que tengamos una temporada victoriosa. Así que bueno, pues ahí está. La mejor opinión es la de ustedes. Les agradecemos mucho su participación, como siempre. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y les deseamos que tengan una semana llena de salud y éxitos. Hasta la próxima.